Amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en este espacio que lo llamamos Apoyo para Líderes. Entonces quiero invitarles a ser parte de la sesión de hoy que se llama Conflicto y Liderazgo, y está otra vez con nosotros Anita. Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y hoy vamos a tocar el tema de conflicto y liderazgo, ¿ya? Entonces, conflicto es algo que tenemos todo el tiempo. Nosotros vivimos en conflicto, la familia trae conflicto, la relación con los hermanos trae conflicto. Ya salimos a veces de una familia en conflicto y nos toca lidiar con una realidad de conflicto cuando trabajamos en las instituciones también. Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar lo que es un conflicto, Ana? Sí, bueno, pensando en otras palabras que nos ayuda a entender, cuando hablamos de conflicto es que hay un desacuerdo, ¿no?, entre las personas, o que hay una diferencia de opiniones entre las personas. También otra palabra puede ser que hay una contraposición, y ese es un conflicto. Luego puede decir que hay una contienda o una discordia. Entonces, cuando hay un conflicto es que puede ser entre dos personas o entre varias personas y entre grupos, cuando hay un desacuerdo y llega hasta un conflicto al nivel de una guerra. Entonces, y esta es una guerra, muchas veces es entre entidades muy grandes y hasta países. Y hay un desacuerdo y están tomándolo muy, muy en serio. Entonces, cuando estamos hablando de eso, normalmente en la organización el conflicto es más un desacuerdo o que no hay, no están de acuerdo con algo. Entonces, y hay que entender también que hay grados. Puede ser un desacuerdo, un conflicto leve, que la verdad es que puede ser sano, porque la verdad es que vamos a hablar que el conflicto no es todo negativo. Necesitamos el conflicto porque nos ayude, pero cuando no está gestionado y va al extremo, ya empieza a ser malo, y lo dicen tóxico para la relación y para la organización. Entonces, es un tema bastante amplio y interesante porque, como has dicho, es la realidad de todos. No hay una institución que no tiene conflictos, no hay iglesia que no tiene conflictos, no hay una familia, no hay una relación. Entonces, y es algo que tenemos que aprender cómo gestionarlo y entender las causas también. Uno mira la Biblia y nos damos cuenta de que hay multitudes de ejemplos de conflicto, y nos recordamos de Caín y Abel, por ejemplo, ¿no? O sea, dos personas son miembros de una sola familia, los dos trabajan, los dos conocen a Dios, los dos le traen ofrendas al Señor, pero en el momento en que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, provoca el celo del otro, de Caín, a tal punto que termina matándolo, ¿no? Y provoca tal vez una de las situaciones de conflicto muy fuertes, que ya desde la creación y los primeros habitantes se nota, y la Biblia lo remarca de manera explícita. Ahora, la Biblia dice, Santiago capítulo 4, versículo 1, adelante, está relatando de que el conflicto es parte de nosotros. Mira lo que dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Miren, primera razón, origen del conflicto son los malos deseos que están combatiendo aquí dentro de nuestro interior. Versículo 2 dice: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. El deseo de tener las cosas, un auto nuevo, una casa nueva, la esposa de otro, son deseos que nos hacen entrar en conflicto. Dice más adelante: envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. Miren la otra razón, el deseo de querer tener a lo que las otras personas tienen, la envidia, ¿verdad? Sin embargo, dicen, no tienen lo que desean
porque no se lo piden a Dios. La Biblia está relatando de manera explícita lo que es el conflicto, las razones del conflicto. Por lo tanto, Dios sabe que en nuestra naturaleza humana somos débiles ante ciertas circunstancias. Pensamos una cosa, deseamos una cosa, anhelamos de la otra persona otras cosas, y esto puede generar conflictos entre nosotros, ¿verdad? Eso es muy común, la Biblia lo relata, lo dice, nos alienta a ser diferentes, es decir, nos alienta a evitar el conflicto. Y de hecho, la siguiente semana vamos a hablar formas de cómo trabajar, gestionar el conflicto. Pero bueno, ¿cómo afecta esto en las instituciones? Porque nosotros somos parte de las iglesias, somos de instituciones, somos líderes, y de hecho cada vez que hay un conflicto afecta tremendamente a nuestra organización. Sí, porque la verdad es que sin gente no hay una organización. Entonces, cuando hay una organización, es obvio que tiene personas y donde hay personas, estamos llevando nuestra naturaleza y este deseo de tener lo que queremos. Y muchas veces el raíz de un conflicto son valores que tenemos y deseos que tenemos, pero mientras es verdad que algo puede ser por el pecado, la verdad, muchos de nuestros pecados viene por cosas neutrales, que no es porque yo estoy siendo egoísta o yo estoy codiciando algo. Viene por algo que me choca, porque mis expectativas, mis deseos, que no es un pecado, que no hay hay un conflicto. Entonces hay esperanzas diferentes y ahí viene a la organización. Y lo que quiero enfocar hoy día es un poco el rol del líder, porque esta grabación es para líderes. Y muchas veces como líderes tenemos la tendencia que pensar el conflicto es por causa de las otras personas. Yo estoy ya inocente, yo no estoy haciendo nada. Y quisiera tocar algunas de las causas por qué hay conflicto en la organización, y la verdad como líder puede ser estoy contribuyendo a lo que está pasando. Y porque tenemos que empezar con la cabeza, ¿no? Si estamos hablando de conflicto, tenemos que comenzar como líderes y aprender como líderes qué estoy haciendo yo para provocar conflictos. Muy bien, entonces el líder tiene un rol preponderante, es decir, a veces puede lidiar con conflictos entre las personas, pero lo que está diciendo Ana es muy importante. A veces el líder es el que fomenta el conflicto, el líder origina el conflicto a través de algunas actitudes o algunas decisiones que él va a tomar. Entonces, ¿cuáles serían estas formas en las que el líder puede fomentar el conflicto en su equipo? Sí, bueno, son varios. Uno, lo muy común es que hay falta de comunicación o hay mal comunicación. Entonces, muchas veces el conflicto, si uno va tratando a identificar de dónde viene el conflicto, es porque había mal entendimiento o que la persona no escuchó lo que fue comunicado. Y dicen que hay que comunicar una cosa 7 veces para que esté seguro que está comunicado. Entonces, yo como líder tengo que entender que mi rol es comunicar. Tengo que usar varios medios de comunicación. Tengo que hacer una comunicación muy frecuente. Y nadie se queja por mucha comunicación, pero sí hay problemas cuando hay poco. Entonces, una de las razones que a veces como líder puedo provocar conflicto es porque no estoy comunicando en una manera adecuada que tiene un impacto sobre quienes están dentro de mi organización. Ahora, la otra tal vez es que muchas veces pensamos que todos somos iguales. Hay gente que la verdad no necesita mucha comunicación. O hay gente que son muy lógicos y tratamos a todos igual como somos nosotros.
Y esa es otra razón. Yo soy una persona que me gusta estar con la gente, me gusta hablar. Entonces, y este no es mejor que el otro. Hay personas que comunican poco, son muy lógicos, son muy secos. Y a veces cuando yo como una persona que quiero hablar mucho, estoy con una persona que es muy, digamos, serio y quiere que yo voy al grano, puede haber un conflicto porque le estoy tratando igual como yo o al opuesto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que no todos somos iguales y como líder tengo que cambiar mi comportamiento según con quién estoy hablando, con quién estoy tratando, para ayudar para que haya mejor comunicación y una mejor relación. No sé si tienes preguntas sobre lo que estoy diciendo. Entonces, amigos, lo que estamos viendo ahora es que los líderes tienen un rol preponderante en todo lo que significa gestión del conflicto. Es decir, puede haber conflicto que surge de la gente que nos colabora, es decir, nuestros empleados, nuestros colaboradores en la iglesia, pueden, como hemos visto en la Biblia, generar conflictos a través de las diferencias de las guerras, de los celos, de las contiendas y demás. Pero, por otro lado, nosotros los líderes, podemos fomentar conflictos, es decir, podemos nosotros iniciar conflictos cuando tomamos ciertas decisiones que no son correctas o están equivocadas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren, hay un señor que se llama Betardi, que tiene un modelito que está conjuncionando lo que son las actitudes y conductas. Entonces, mi actitud puede influir en la actitud de otros. Mis conductas pueden influir en las conductas de otros. Entonces, mi actitud influye en la conducta de otro, la conducta del otro influye en mi actitud. Esta es una situación que tenemos que aprender a manejar nosotros como líderes. Sí. Y la verdad, como líder, si yo soy una persona que soy insegura o si soy una persona que no tengo dominio propio y yo dejo que yo reacciono a las cosas, va a también crear conflicto. Es por esto como líder tengo que ser una persona madura que no siento insegura en mi rol. Entonces, porque mi actitud va a afectar mi comportamiento. Entonces, si yo estoy enojado contigo, Isaac, va a cambiar mi comportamiento, porque vas a saber que estoy enojada. Mi comportamiento va a impactar tu actitud, porque vas a sentir que ya Ana está enojada conmigo y va a cambiar su comportamiento. Y el concepto del modelo Bettari es que si yo puedo cambiar mi actitud y yo así voy a cambiar mi comportamiento hacia ti, ya voy a romper este circuito. Y es algo muy importante entender como líder. Nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, que con la ayuda de un entendimiento de la palabra, asegurar que yo tengo una buena actitud hacia la situación. Entonces, y si yo logro tener eso, y voy a tener la madurez de no estar reaccionando a lo que está pasando. Y es algo que como líder puedo estar creando un conflicto por mi propia actitud. Entonces, la otra cosa que quiero mencionar es que muchas veces en las organizaciones los problemas y los conflictos vienen no por asuntos relacionales, vienen por asuntos estructurales. Y con esto quiero decir que muchas veces no hay claridad en cuanto a la descripción de trabajo, cuál es su rol. Y no hay una claridad de lo que yo espero de la gente de la organización, sea iglesia o sea una institución cristiana. Muchas veces hay problemas, no seguimos, no hay los procesos. Conozco una situación ahora que hay un conflicto
y es porque el líder no siguió el proceso establecido para supervisar. Y este ha provocado un conflicto. Entonces, a veces en nuestras instituciones tenemos muchos conflictos y no es porque la gente tiene mala actitud o están muy rebeldes, es porque las políticas, la estructura, los procesos de la institución no son claros. Entonces, yo no conozco las reglas, yo hago con una buena actitud, pero no está a tu agrado y de ahí viene la frustración. Entonces, siempre en nuestras instituciones, como líder, debemos pensar, este conflicto viene por algo estructural, entonces, y tomar en cuenta. Qué manera de pasar el tiempo. Amigos, hemos llegado al final ya de este espacio que tenemos que se llama Apoyo para Líderes. Y quiero recordarles que la siguiente semana estamos haciendo la segunda parte de este tema que se llama conflictos y líderes. Vamos a aprender cómo gestionar, cómo organizar nuestros esfuerzos, nuestras habilidades para gestionar situaciones de conflicto. Así es que vienen herramientas, vienen recomendaciones para que nosotros los líderes podamos crecer mucho más. Les agradecemos mucho a nombre de Ana y el mío de estar presente en esta sesión. Dios los bendiga mucho. Muy buenas tardes.